Buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, bienvenidos aquí al plató de La Noche Negra en Aragón Televisión. Ya nos van conociendo, el programa especializado en cine negro clásico, en novela negra o detectivesca o policíaca, que de muchas maneras se llama, y que está ahora de plena actualidad, pero no dejamos de lado todos aquellos géneros que tienen a raudales intriga, misterio o emoción, la ciencia ficción, el propio terror, novela psicológica. Y nunca solos, porque siempre estamos muy bien acompañados aquí en el estudio, hoy por una gran y querida autora, Vanessa Monfort. Bienvenida, Vanessa. Muchas gracias, Juan. Pero vienes además con una criatura nueva, porque acabas de publicar una novela que está siendo ya un exitazo, según me cuentan, El sueño de la crisálida, recién aparecida. Criatura recién nacida. Tengo que decir que un parto con dolor, porque son 60 personajes, 30 casi por cada coprotagonista, pero una novela muy querida y ahí hemos estado 2 años con ella para que le llegue a los lectores. Con dos protagonistas, dos mujeres. 2 mujeres que se encuentran en un avión y que ante ese anonimato, ¿no? Deciden contarse una historia muy tremenda, la una a la otra hacen un pacto para ayudarse durante todo un año. Ponemos, como saben ustedes, una obligación que luego es un placer para todos, y es que nuestros invitados nos recomienden una película que es con la que complementamos el programa de La Noche Negra. Así que, Vanessa, tú, que además eres mujer de cine, que has producido películas, la recomendación va a tener hoy mucho interés. ¿Por qué película te has inclinado? Pues me he inclinado por una película que además me descubrió Miguel Ángel Lamata, que es una auténtica enciclopedia del cine, que se llama El demonio bajo la piel, The Killer Inside Me, se llamó, dirigida por Winterbottom, basado en una novela que es, la verdad, un auténtico baño de sangre, pero la realidad es que es uno de los psicópatas más crudos y mejor perfilados que yo he visto en el cine. Sabes que hay una división entre los críticos. Hay unos que dicen, oiga, novela policíaca es Agatha Christie, esto lo entiendo muy bien, hay un crimen al principio, se soluciona y el desenlace es inesperado. Pero la novela negra es Jim Thompson, porque más negro que esa, efectivamente, Imposible. lo has dicho muy bien, el mal sin filtros, el mal delante de ti, el asesino interior, escalofriante. Como ¿no? te lo encontrarías, como si fuera tu vecino del quinto, vamos, sí. Vamos con esta gran y extraordinaria película, muy cruda pero canónica y obligatoria, El demonio bajo la piel, y enseguida volvemos con Vanessa Monfort. Buenas noches, queridas amigas y queridos amigos, y bienvenidos a La Noche Negra, donde tenemos una invitada extraordinaria, Vanessa Monfort. Vanessa, bienvenida, buenas noches. Muchísimas gracias. ¿Cómo presentarte? Porque has hecho tantas cosas, pese a tu juventud, que es bueno, difícil. Cada vez menos, la juventud, digo. Novelista y dramaturga son un poco los dos pies sobre los que has asentado tu carrera artística, pero has hecho otras muchísimas cosas, das clases, has producido películas, has escrito relatos, pero todo esto tuvo que tener un principio, un origen. Vamos a remontarnos a cuando eras una jovencita, una niña de 14, 15 años, tus primeros contactos con el mundo de la literatura, del teatro, del cine. Mis primeros contactos con la literatura, yo creo que la culpa de todo siempre la tienen las madres, para eso están, ¿no? Para echarles la culpa. En este caso, la mía es muy culpable de mi afición por la lectura, y sobre todo porque empezó a hacer algo que yo además lo tengo el recuerdo pues de noches de lluvia, de noches con frío, de estar a gusto en casa, leyendo capítulos de un mismo libro. Entonces leíamos en alto un capítulo de ella y uno yo. Hasta que una de las dos nos quedábamos dormidas, o una de las dos, o las dos. Y yo, de hecho, también le echo un poco la culpa de que asimilara la literatura de forma oral, y de ahí el paso al teatro. Yo, al principio, las novelas, aunque fueran narrativas, las escuchaba, por lo menos
los capítulos alternos. Entonces, como en el siglo XIX, porque igual, las los obras lectores por hora, de ¿no? Dickens las leía el que sabía leer de la familia. Que Bueno, muchos exactamente. eran El propio analfabetos. Dickens leía sus novelas en público, Sí. ¿no? Da igual que fuera Grandes Esperanzas y tirarse 3 días en el teatro que Cuento de Navidad. Entonces, claro, yo esperaba que llegara en esas noches en las que nos poníamos a leer las dos y esto lo hicimos desde con los cuentos de Roald Dahl hasta con La caída de Camus. Es decir, yo me he leído novelas en alto con mi madre pues de todo tipo, incluso teatro también. Con lo cual, te podría decir que casi mis primeros recuerdos literarios pueden estar entre los 6 y 7 años, en los que yo, como buena hija única, tuve que construirme un mundo propio y entonces, bueno, pues jugaba con mis propios personajes y ya a los 11, 12 años le escribía a mis vecinos una novela por entregas, también como en el siglo... Yo es que soy muy decimonónica, tú lo sabes. Entonces, yo ya escribía novelas por entregas. Pero la dejabas en el buzón. Bueno, yo se las repartía, yo hacía copias. O sea, esto era ya casi una industria editorial, ¿no? Sí, sí. En pequeño. Y entonces les iba dando capítulos, que además me acuerdo que al principio era una historia malísima, horrible, como de un internado, muy Enid Blyton, que también leía mucho a Enid Blyton en aquel momento, y Los Cinco y tal. Y entonces me creaba historias y me iban demandando los siguientes capítulos. Mis vecinos, quiero decir, primos, vecinos y tal. ¿Y dónde pasaban todas esas cosas, Vanessa? ¿En Madrid o en Nueva York? Porque tu madre es española, pero tu padre es norteamericano. Ocurrió en Madrid porque siempre viví en Madrid. Lo que pasa es que, claro, las vacaciones, largas vacaciones, eran en Nueva York, en Princeton durante un tiempo, o en Manhattan, y luego, bueno, en Long Island, que era donde vivía mi familia, ¿no? Pero sí, ocurrían en Madrid. Lo que pasa es que es cierto que hace poco, haciendo una mudanza, he encontrado algunos relatos míos, también entre los 7, 8 años, que ya aparece en Nueva York. Y aparece en Nueva York siempre de una forma muy mágica en esos relatos. Yo no recordaba esos relatos, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que leyendo esos relatos yo sentía que era una especie de Alicia en el País de las Maravillas, que cuando aterrizaba en esa otra parte de mi vida, ¿no? Que era Nueva York, donde siempre iba pues a momentos pues normalmente felices, hombre, también a algún funeral y alguna cosa, ¿no? Pero bueno, bodas, bautizos, funerales y vacaciones, ¿no? Sobre todo. Era un lugar diferente que yo empecé a sospechar que solamente veía yo y que todo lo que era Nueva York estaba ahí para mí, estaba dentro de mi imaginación y de ahí surgieron luego libros posteriores. O sea que todo tiene un germen. Estas perversiones, como las literarias, aparecen en la más tierna infancia siempre. ¿Tú crees que la imaginación, la loca de la casa, es una manifestación de perversión incipiente, juvenil? ¿Y eras más imaginativa que realista ya entonces o no? Porque hoy estás muy equilibrada, ¿no? Bueno, no sé yo, ¿eh? No sé, yo tengo un pie siempre en la fantasía y otro en la realidad, que es donde me muevo bien, pero sí, bueno, yo tenía amigos imaginarios, bueno, de todas formas en mi casa tampoco se fiscalizaba eso, quiero decir que era una época que me dio por decir, eso me lo cuenta mi madre, cuando tenía muy pocos años, 3 o 4 años, que no podía dar la mano a mi abuela, que mi abuela se desquiciaba, que ¿por qué desobediente es esta niña? Que no me quiere dar la mano, y no le quería dar la mano porque yo decía que llevaba una mosca de la mano. Y la mosca para mí era absolutamente real y era mi amiga y tenía nombre y todo. Pero a mi madre eso le hacía muchísima gracia y entonces me seguía el rollo. Y claro, luego de esos lodos, ¿no? Estudias ciencias de la información. El periodismo te da, por lo tanto, un montón de posibilidades, de formas de expresión, también contacto estrecho, ¿no? con la realidad. Pero ahí está siempre la literatura, ahí está la fantasía y también el teatro. Empiezas a estudiar, vas a Londres, tienes Sí. un contacto con el Royal Theatre, ¿no? Sí, fui al Royal Court Theatre, bueno, impulsada por José Sánchez Sinisterra, que ha sido mi maestro, y por Juan Mayorga, en este caso, que me animaron y me dijeron que me presentara, y para mí hubo un antes y un después como dramaturga, ¿no? Además hubo un antes y un después en ese año concretamente, porque yo ya estaba escribiendo mi primera novela cuando me fui a Londres, tenía 28, 29 años, y estaba trabajando en una empresa de publicidad donde, bueno, pues no era feliz. Había pasado del periodismo a la publicidad por una serie de cosas y a pesar de que yo tenía dos vocaciones muy claras, que era la periodística y era pues narrar la realidad o bucear en la sociedad, ¿no? Y contar historias de interés humano, tiraba todavía más de mí la narradora imaginativa, que podía hacer eso mismo, pero desde un territorio donde yo me sentía mucho más libre. Entonces, irme a Londres ya me desató por completo, porque me enseñaron lo que era ser autor, ¿no? Y pelear por mis propias historias. Y bueno, pues ahí encontré personas maravillosas y pude estrenar mi primera obra en Londres, con lo cual, paralelamente a terminar esa novela, me despedí de mi trabajo cuando gané la beca, que bueno, hubo gente que lo entendió y otra que no.
Y a partir de ahí dije, bueno, ya volveré, me quedé como freelance, pero la realidad es que no volví nunca. Ahí gané el premio Ateneo Joven de Sevilla y me becaron en Londres. Conseguiste desde el primer momento compatibilizar dos géneros muy diferentes, la novela y el teatro. En principio, muy pocos casos que yo conozca han derivado en el éxito, porque las técnicas son absolutamente opuestas. Sí, sí, no tiene nada que ver. De hecho, a mí me pasa que cuando estoy escribiendo narrativa me apetece, a partir de un punto siento la pulsión del teatro y al revés. Quizá porque la novela también es un trabajo muy solitario, como bien sabes, y donde hay tanta libertad que no sabes ni cómo gestionar, porque ahí cabe todo. No es como en el teatro que dices no puedo tener tantos personajes o no puedo tener tantos saltos en el tiempo o todo cuesta dinero, ¿no? En la novela puedes tener pues, cientos de escenarios, pues como en La Regenta, ¿no? O sea, 120 personajes. ¿Te atreviste a adaptar La Regenta? Bueno, sí, me atreví porque me la encargaron. Es la audacia de cuando todavía no sabes decir no. Pero fue una experiencia preciosa, sí. La verdad es que La Regenta era una de mis novelas favoritas y me parece un hallazgo de personajes. Es verdad que cuando llevas un novelón de estas características al teatro no puedes adaptarlo arqueológicamente. Tienes que quedarte con lo escénico que hay o lo que se puede rescatar hoy de esa obra. Y lo que se puede rescatar hoy, pues en este caso era el drama de Ana Ozores y cómo ella hacen leña del árbol caído y cómo la sociedad española decide pues destruir a un mito y hacerlo públicamente, que eso es algo que se nos da muy bien hoy en día todavía. Hay dos recursos en los cuales sí que compatibilizas muy bien la novela y el teatro, que son, por un lado, la construcción de personajes, que es uno de tus fuertes, y por otra parte, el diálogo, que es algo extraordinario, que no se estudia en ningún sitio y que cuesta mucho dominar. Ahí sí que el teatro te ayuda, porque el teatro es diálogo, sobre todo. Claro, y además a mí es que me encanta escuchar a los personajes. Me gusta que los personajes se definan por cómo hablan, no tanto por lo que te dicen, sino por cómo te lo dicen, ¿no? Y esto es una cosa que, siempre le insisto mucho a mis alumnos cuando doy clase, ¿no? Y los convierto en cotillas profesionales, les hago grabar conversaciones ajenas. Esto no debería decirlo, pero es así. Y entonces que transcriban los diálogos para que vean cómo hablamos, cuáles son los saltos, ahora mismo tú y yo estamos saltando de un tema a otro, metemos muletillas entre media y todo eso hace que alguien intuya nuestra personalidad, si somos dispersos o no, cuál es nuestro discurso, ¿no? por cómo movemos las manos, en fin, todo eso luego se va atrezando y yo creo que es lo que hace que un personaje esté vivo y eso es fascinante. Vamos a ir a Nueva York, pero no al Manhattan que conoces también al actual, sino vamos a mitad del siglo XIX y a una isla que está cerquita de la Gran Manzana que tú descubriste, que hoy se llama la isla Roosevelt, ¿no? Pero entonces tenía otro nombre, la isla antes era Blackwell Island, sí. Donde documentas que allí estuvo Dickens, que cogió el barco, cruzó el Atlántico, llegó a Nueva York y se alojó o visitó a Washington Irving, que esa es una escena que abre el libro, que es una escena prodigiosa, porque te atreves a representar a estos dos monstruos, les haces hablar, les invitas a hablar de literatura. Es una gran escena que abre la novela y que tú no tienes miedo a nada, Vanessa. O sea, Yo tengo terror a casi todo. Lo que pasa es que, bueno, hay gente que consideras... a mí me gustan mucho los retos y en general esa sensación de superación, de decir, bueno, pues ahora voy a escribir sobre uno de mis mitos, que es Dickens, uno de los tantos que leí en alto con mi madre también. Y bueno, para mí, La leyenda de la isla sin voz quería que fuera una historia muy humana y muy mágica, ¿no? Quizá por eso pensé que si Dickens había estado en esa isla, donde pues era una isla que la llaman el basurero humano de Nueva York, donde en la época de las grandes migraciones había un asilo, un cementerio de sin nombres, un sanatorio mental, un penal de alta seguridad, un orfanato, en fin, todos aquellos personajes que a Dickens le interesaban. Yo siempre decía, bueno, pues esto es, el hombre este llegó aquí y pensó, esto es Dickens Island, o sea, podría escribir 5 libros solamente sin salir de esta isla, ¿no? Y se me ocurrió, por la cercanía en el tiempo, que se podría haber inspirado para escribir su famoso cuento de Navidad, y entonces pues construí una historia que era casi el making of de Cuento de Navidad, ¿no? El cómo se hizo Cuento de Navidad en esa isla neoyorquina. Me lo pasé como una enana
construyendo alter egos de Mr. Scrooge, incluso de los fantasmas, donde se podría haber inspirado para esos fantasmas, para el pequeño Tim. Y bueno, pues una trama humana y bonita donde una serie de personas que no tenían ninguna posibilidad y que Manhattan lo tienen en la otra orilla del río, pero que para ellos es un viaje imposible, podían conseguir por lo menos intentar salvar solo a uno, ¿no? Y eso ya les llenaba de esperanza. Trasladas a Dickens a la isla Blackwell, lo metes en ese sanatorio, empieza a conocer y a encariñarse con esos monstruos humanos que son realmente víctimas de aquella sociedad. Y Dickens conoce a una de las enfermeras del sanatorio, Anne Radcliffe. Parece que se enamoran, tienen al menos una relación muy próxima. Y en un momento determinado Dickens le pregunta a ella: Anne, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué es lo que más te gustaría hacer en esta vida? Y ella le dice: votar. Porque entonces las mujeres no podían votar, 1850. No, solamente por error votaron durante un fragmento de tiempo cerca del estado de Nueva York en esa época, porque al parecer al redactar una serie de documentos dijeron algo así como que podían votar los seres humanos, pero claro, a nadie se le ocurrió en ese momento, la mujer no estaba tampoco considerada como ser humano, con lo cual durante un tiempo, o sea, como que no entraban en ese grupo durante un tiempo, curiosamente pudieron votar, pero luego ya se dieron cuenta y lo cambiaron, ¿no? Entonces, no, claro, no, pero las sufragistas, por ejemplo, norteamericanas, pues son las grandes culpables de que estamos hoy donde estamos, ¿no? Como las inglesas. Con lo cual, claro, es una época esta donde se basa la leyenda de la isla sin voz, donde empieza todo, bueno, empieza el liberalismo, por supuesto, y empieza todo lo que hoy en día, digamos, somos un resultado de, ¿no? O sea, Wall Street ya es un intercambio de cromos en una acera de Nueva York, que está a punto de construirse ese gran edificio que va a tener su primera crisis en esa época. Ya entonces Wall Street nació en crisis. Yo siempre lo digo, que no sé por qué nos seguimos sorprendiendo de que de vez en cuando el mercado se caiga. Y aparecen a la vez el capitalismo, que luego se ha convertido en esa máquina voraz que va a toda mecha y no hay quien la pare, y que es, bueno, pues, de alguna manera también una fábrica de esclavos, y sin embargo también se está volviendo la esclavitud y están apareciendo todas las libertades individuales, con lo cual es una época absolutamente fascinante. Hay más italianos en Nueva York que en Roma, dices en la novela, hay alemanes. Sí, sí. ¿Te costó mucho documentar todo aquello? Porque claro, es una ciudad emergente, una ciudad joven, con pocos archivos todavía. Esa Nueva York tuviste que desenterrarla, ¿no? Me imagino, a base de documentación y también de imaginación. Y además es muy curioso porque de la isla de Blackwell nadie se había preocupado antes. Está justo enfrente o sea, está en el East River, enfrente de Manhattan, entre Manhattan y Brooklyn. Y a mí se me coló en una foto y vi las ruinas del antiguo sanatorio mental y dije, ¿qué es eso? Y nadie sabía decir qué era. Entonces dices, ¿cómo es posible que una de las ciudades más exploradas del mundo literariamente y cinematográficamente, cómo es posible que todavía guarde tesoros escondidos? Bueno, pues yo me encontré uno. De hecho, sigo dando charlas sobre esta novela en universidades norteamericanas y siguen sorprendiéndose y siguen yendo a visitarla. O sea, quiero decir que es una cosa curiosa. Sí hay que documentarse mucho, sobre todo porque Nueva York, parte de la imagen y de la marca Nueva York es la libertad. Nueva York es igual a la libertad. Con lo cual hay episodios muy difíciles de recordar, muy crudos, como las famosas Rough Riots, que son una revuelta tremenda donde se colgaban, bueno, quemaron orfanatos enteros de niños negros, en fin, eso lo cuenta Gangs of New York, bandas de Nueva York muy bien, y que no les gusta mucho recordar ni airear, con lo cual esta documentación suele estar bastante sumergida, ¿no? Tu vida actual transcurre entre precisamente Nueva York y Madrid. ¿Cómo es tu vida neoyorquina? ¿Trabajas, escribes allí, paseas por la ciudad, vas a los estrenos? Cuéntanos un poco. Voy menos de lo que me gustaría, ahora acabo de pasar una etapa larga, pero bueno, Nueva York tiene yo creo que hay una teoría del espacio-tiempo diferente al resto del mundo, ¿no? Es una ciudad donde yo creo que los que viven allí viven menos por lo rápida que es. Yo tengo la sensación de que me levanto por la mañana y ya son las 9 de la noche, o sea, no sé cómo les da tiempo a hacer todo lo que les da tiempo a hacer un neoyorquino, pero es una ciudad en la que se trabajan muchísimas más horas que en cualquier otro lugar, donde todo va a una velocidad exagerada, pero también muy vibrante. Claro, ¿qué pasa? Que cuando vas de vacaciones eso es estupendo para disfrutarlo, pero cuando vives allí tienes que echar un poco el freno y darte cuenta que no puedes, porque estás invadido de cultura, invadido de estrenos, invadido de teatro, de todo, y te apetece verlo todo, con lo cual yo paseo mucho.
Me gusta mucho comunicarme con la gente. Es una ciudad muy solidaria y donde la gente es especialmente amable y comunicativa. Es imposible no hablar en Nueva York. Tú te sientas donde te sientes, hay alguien que te está contando su vida o tú a otra persona. Quizá para combatir esa soledad que se tiene por la velocidad a la que van, ¿no? Con lo cual, el neoyorquino aprovecha cualquier momento para hablar. Y bueno, pues a mí me gusta mucho, me gusta que la gente me cuente historias. Tienes otra novela neoyorquina que fue otro éxito, Mitología en Nueva York, pero la que realmente te ha catapultado a la fama y va por la edición número 21, y esto realmente hoy en España es un auténtico milagro, es esta extraordinaria novela que está más viva que nunca. A cada mes que pasa, mujeres que compran flores. Esta pasa en Madrid. Claro, si es que yo siempre digo, tengo una para papá y otra para mamá, una de Nueva York y otra de Madrid. Sí, Mujeres que compran flores es una novela tremendamente madrileña. Se da en el barrio de las Letras de Madrid, donde 5 mujeres se encuentran en una floristería que existe y que hoy en día es muy visitada y aparece en Instagram por todas partes, en los selfies de los lectores, que es el Jardín del Ángel. Y entonces, bueno, ahí hay una florista que se llama Olivia, que es casi una hada madrina de todas esas mujeres que no tienen nada en común y que lo único que tienen en común es que compran flores. Esto es una metáfora, empiezan comprándolas para los demás por los más diversos motivos, terminan comprándolas para sí mismas. ¿Esas mujeres van a contar su historia en la novela? ¿Se van a hacer amigas? ¿Va a haber tragedia? ¿Se puede calificar de alguna forma esta novela? ¿Sería un melodrama? Yo creo que casi es una tragicomedia, ¿no? Tragicomedia. Porque tiene bastante humor. De hecho, es una cosa que a los lectores les suele gustar. En general, de mis novelas trato... no me gusta desesperanzar a los lectores. Yo creo que para hablar de temas que nos preocupen, y algunos son bastante duros, no tienes por qué no ofrecer una salida. A mí me gusta retratar lo mejor del ser humano en mis libros, no lo peor. Hablas de lo peor, pero no me gusta que los protagonistas, o retratarlo, y yo que he tenido mi propio psicópata en Mitología de Nueva York, ¿no? Pero me gusta que haya siempre un gran fogonazo de luz al final, ¿no? Porque, bueno, es mi forma de entender la literatura, ¿no? Por lo menos la mía y la que me gusta leer también. Aquí has construido 5 personajes de 5 mujeres independientes, muy diferentes entre sí, pero en la literatura universal, Vanessa, muchos de los grandes arquetipos o personajes femeninos los han construido hombres. Antes hablábamos de la regenta, de Clarín, pero qué decir de Madame Bovary, de Flaubert o de Ana Karenina con Tolstoy. ¿Estás de acuerdo en esos trazados o crees que han quedado de alguna manera anticuados, superados o que obedecen a una visión exclusivamente masculina? Bueno, por supuesto, al final la visión que se ha tenido de la mujer en la literatura ha sido, y bueno, en el cine y en el teatro, ha sido a través de los hombres, ¿no? Estoy más de acuerdo con unos personajes que con otros, pero por ejemplo, si nos vamos a Cervantes, las mujeres del Quijote precisamente yo creo que están trazadas de una manera casi feminista, te diría, ¿no? Desde Maritornes hasta la pastora Marcela, ¿no? Todos estos personajes, o sea, no sé, en Cervantes tenemos una mujer en el Quijote que decide vivir sola en el campo porque que es bellísima, pero dice que no se quiere dar a ningún hombre y que ella es feliz así, ¿no? Y que ella... Entonces, bueno, pues esto, quiero decir, hay arquetipos con los que me puedo sentir más identificada que otros. En este caso, a mí se me han dado cosas muy curiosas, como que, por ejemplo, en Alemania, cuando salió la novela allí, en Frankfurt, hubo un hombre que me dijo que claro, que en el club de lectura que habían tenido había un gran debate, porque a él concretamente le parecía una novela muy poco feminista. Y yo le dije, ¿ay, eso? Y vamos, tampoco es que yo necesite ponerle la etiqueta de feminista a esta novela, ¿no? Simplemente ofrece, yo creo que una especie de trazado de personajes que yo veo en nuestro mundo actual, ¿no? Y me dijo que que habiendo leído La leyenda de la isla sin voz, así como el personaje de Anne Radcliffe, esa enfermera dedicada a ayudar a los demás, era una heroína, pues estas no lo eran. Digo, bueno, es que yo no creo que tengamos la obligación de ser heroínas. Creo que puede ser una mujer normal y eso no creo que sea antifeminista, ¿no? O sea, realmente lo que habla esta novela es precisamente de que dejemos de autoexigirnos ser las mejores madres, las mejores hijas, las mejores trabajadoras y las mejores en todo, porque eso es igual a hacerte una tortilla de ansiolíticos y no ser feliz. Entonces, es verdad. Entonces, bueno, claro, ese es mi discurso. Puede ser que alguien, pero que curiosamente un hombre me diga que eso es antifeminista me pareció muy curioso. Y en Alemania.
La literatura, Vanessa, puede ser una herramienta de lucha social, en este caso sería la igualdad. ¿Te lo has planteado o estas historias surgen dentro de ti creativamente, literariamente, como una manifestación artística? ¿Hay, digamos, un componente también social, político en este tipo de trabajos? Bueno, en mi caso, yo creo que más en el teatro, me he ido más a un teatro social que en las novelas. Al final yo creo que si tú intentas contar una historia de interés humano, en el fondo, ¿de qué hablan todas las historias? Hablan del ser humano. Es lo único que tienen en común y hablan de la necesidad del ser humano de conseguir algo, del deseo del ser humano, ¿no? Da igual que sea una guerra, da igual que sea desear a una persona, da igual, hablan del deseo del ser humano. En ese sentido, ¿qué desean estos personajes? Simplemente obtener una calidad de vida. Pues ese sí puede tener un mensaje social. No me lo planteo desde el mensaje, desde luego. Yo creo que la única obligación que tiene un escritor es intentar contar una buena historia. Yo siempre digo que los escritores somos los que contamos un cuento ya de adultos a los lectores antes de dormir, como lo hacían antes nuestros padres, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar que yo soy una contadora de historias y les cuento a mis lectores un cuento antes de dormir. Ese cuento puede ir sobre mujeres en una floristería, sobre Dickens en Nueva York y una de fantasmas o sobre lo que sea. Pero creo que nuestra única responsabilidad es contar una buena historia. Luego ya, si además alguien extrae de ahí algún tipo de mensaje o si se te cuela a ti como escritor el mensaje, para mí es secundario y por supuesto que está enterrado ahí, ¿no? ¿Tú crees, has creído alguna vez, literariamente hablando, en las grandes pasiones, en el amor, en el odio, en la venganza? ¿O son también arquetipos y hoy vivimos más bien un mundo de disolución, un mundo líquido, ¿no? Como dice Bauman, donde todo está en duda permanente y donde no hay certeza ni seguridad ni prácticamente ningún pilar en el que apoyarse? Hombre, yo creo que estamos en un momento de una crisis espiritual y de valores brutal, y ya no me refiero a la religión, me refiero a nuestro interior, ¿no? A que como no hay tiempo para pararse a pensar y tenemos el cerebro constantemente lleno de cosas y entretenido y hiperconectado y sobresaturado, es difícil que nos dé tiempo a pensar en pasiones ni en nada. No da tiempo a pensar, punto, ¿no? Pero yo, claro que creo en las pasiones humanas. Al final es el motor que acaba moviendo el mundo y, de hecho, en momentos de adormecimiento, por decirlo de alguna manera, siempre hay una chispa que hace saltar una revolución de cualquier tipo, ¿no? Social, política, amorosa, ¿no? Sí, las pasiones estamos hechos de pasiones. ¿La mujer está más próxima al amor que el hombre y a la fantasía, a la ficción, o eso también es otro cliché? No, no lo creo, para nada, no. Yo creo que la ternura es patrimonio de cualquier ser humano y un hombre puede ser igual de tierno que una mujer. Es otra cosa por la que me acusan de poco feminista, porque siempre hablo de la complicidad de los sexos, sino de la lucha de sexos, y siempre hablo de esa complicidad entre hombre y mujer y de que el machismo está en los hombres como en las mujeres, desgraciadamente, ¿no? O sea que creo que la ternura, el amor, la capacidad para imaginar está en cualquier ser humano, es que es lo que nos mueve. Crisis religiosa, decías hace un momento, ideológica, de tantas otras índoles, pero una religiosa es una de las dos grandes protagonistas de tu última novela, recién aparecida, El sueño de la crisálida. Dos mujeres se encuentran en un avión y ¿qué pasa? Bueno, pasa lo que decía antes, que no pasa muy a menudo ya, que tengan una gran conversación que dura 8 horas, lo que dura ese viaje Nueva York-Madrid. La peculiaridad de estas dos mujeres, que ya ocurre un poco en Mujeres que compran flores, es que no tienen absolutamente nada que ver. Una es medio norteamericana, la otra es medio india, porque viene de Colombia, ¿no? Una es ex religiosa y la otra es agnóstica y ex periodista. Una se ha separado de prácticamente todo porque es una adicta al trabajo, y la otra se ha divorciado de Dios. Entonces, no tienen nada que ver, pero una, la ex religiosa, le cuenta la historia a esta ex periodista y deciden hacer un pacto, ¿no? A la ex periodista se le enciende la llama de contar una historia, de nuevo, por primera vez desde hace años, y además viene de que le dé una crisis de ansiedad en Nueva York que le va a obligar a parar porque está acelerada dentro de su propia vida. Y la otra por primera vez verbaliza algo que le ha ocurrido dentro de la institución
y que hasta ahora no se había atrevido a contarle a nadie. Por miedo. Por miedo, sí. Son mujeres que sufren, por lo tanto, que luchan, que sufren. Y que tienen en común que las dos fueron apartadas de su vocación por decir lo que pensaban y por pensar diferente, ¿no? ¿Eso tú crees que dejará de ocurrir algún día, Vanessa, a corto plazo en España? ¿O va a seguir, digamos, rigiendo una cierta desigualdad? Bueno, yo creo que la libertad como el amor nunca se conquistan del todo. Entonces hay que alimentarlo y alimentarlo y alimentarlo. Es como una planta, como un niño, y si no se muere. O sea, es naif, creo, pensar que porque hayas alcanzado unas libertades individuales, me da igual como hombre, como mujer o como ciudadano, o porque hayas conseguido el amor de alguien, eso va a durar per se. Yo creo que siempre hay avances y retrocesos. La buena noticia es que creo que nunca se retrocede del todo, ¿no? Cuando se ha llegado a cierto punto es muy difícil. O sea, es decir, cuando se han conseguido unas libertades es muy difícil prohibirlas del todo, ¿no? Tiene que ser verdaderamente un proceso casi de guerra, ¿no? Puede ocurrir, pero no es lo habitual. Ahora, hay que alimentar la libertad, hay que seguir luchando por la igualdad. Nunca se va a conseguir del todo. Siempre habrá que ir empujándola hacia adelante, ¿no? La libertad y el amor nunca se conquistan del todo, dice Vanessa Monfort, y tiene muchísima razón. Lo que pasa es que ya ha conquistado a todos los lectores y espectadores. Tiene una novela nueva, El sueño de la crisálida, otra, Mujeres que compran flores, con 21 ediciones en la misma librería. Estamos hablando ante un fenómeno. Hemos conocido hoy más en profundidad a una gran autora que nos ha hablado de sus mundos, de Nueva York, de Madrid, del teatro, el cine y la literatura. Y por eso te damos las gracias, querida Vanessa. Gracias. Gracias a ti siempre.